Nuevamente en las clases de formación ministerial estamos viendo guerra espiritual. Hoy vamos a tocar un punto que a veces la gente se pregunta: ¿cuál es el origen de Satanás? Hay una pregunta que surge a veces de un poco de mente maliciosa. ¿Por qué, si Dios es tan bueno, por qué creó a Satanás? ¿Por qué creó al diablo? Vamos a darle respuesta a eso en este corte, en esta enseñanza. Vamos a ver el origen de Satanás, pero vamos a tocar dos puntos extremos. Es como el A y la Z en cuanto a Satanás. Vamos a tocar origen y fin de Satanás. El periodo del medio o lo central lo vamos a ir desglosando en otros temas más específicos. Pero lo que nos narra la Biblia y lo que nos enseña sobre el origen de Satanás es que fue creado por Dios en una manera perfecta, buena. Hay una descripción en Ezequiel muy hermosa de cómo fue creado, pero él se corrompe. Tenemos que analizar el punto de vista de que estos seres creados por Dios, en este caso este querubín, tenía voluntad y tenía maneras de tomar decisiones propias. No creó Dios un robot. De hecho, fue creado inteligente, con sabiduría, con emociones, con intelecto, que tenía que hacer un trabajo, pero no como un robot, sino que tenía personalidad y tenía voluntad. Él decide rebelarse contra Dios y decide hacer lo malo. Por eso es que escapa de las manos de Dios la voluntad de lo que quiera hacer una persona. Igual pasa con los seres humanos. Cuando la gente quiere hacer algo malo, Dios no lo va a detener. A Adán, Dios le da las directrices de cuál era su manera de vivir. Le dice que no coma del árbol, pero vemos que él decide hacerlo. Dios respeta la voluntad del ser humano y de su creación, en este caso de este querubín. Por eso vamos a encontrar en la Biblia algunos aspectos importantes en el libro de Ezequiel 28, donde se le está hablando al rey de Tiro, que era un rey que vivió en la antigüedad, un rey que aparece en la Biblia, que era muy soberbio, muy altivo por lo que había alcanzado en cuanto a su alcance de conquista, de guerra. Pero a la vez le está hablando a Satanás, o está hablando en una doble presentación a los dos. Dice aquí: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Vea cómo Dios crea a Satanás, o cómo crea a Lucifer, siendo específicamente, lo crea como Luber, lo crea lleno de sabiduría, lleno de hermosura. Dice: en el Edén y en el huerto de Dios estuviste. Y habla de la descripción de su vestidura hermosa. Habla de flautas, tamboriles. Todos estuvieron listos para el día de tu creación. Pero en el camino o en el desenvolvimiento de su trabajo o de sus asignaciones, vemos que hay en él una maldad de orgullo, de altivez, de soberbia, por lo hermoso que era, por lo que se le había dado. Y él tiene unas aspiraciones un poco más allá de sus atribuciones, donde él quiere ser igual a Dios. Dice: seré semejante al Altísimo, donde emprende un ataque o una guerra que es descrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Si usted empieza a leer del verso 7, 8, 9 en adelante, empieza a notar de que la Biblia dice que hubo una gran guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Y una tercera parte de los ángeles fueron aliados a Luber, se rebelan contra Dios, y 2/3 de los ángeles se quedaron aliados a Dios, y hay una gran guerra, hay una batalla, la cual arroja finalmente con la pérdida de Satanás y siendo arrojado al abismo, en una prisión de oscuridad. Tiene consecuencias negativas a su vida. Empezamos a mirar algunos aspectos importantes en cuanto a ese inicio. Vemos que la maldad, dice: hasta que en ti se halló maldad, fuiste lleno de iniquidad, corrompiste tu sabiduría. Empieza la Biblia a describirnos de que la sabiduría que Dios le da, Él la corrompe. Quiere decir que una sabiduría que se le dio para lo bueno, Él la utiliza para algo malo. ¿Cómo usó la sabiduría? Usó una sabiduría extraordinaria para persuadir a ángeles que se aliaran a su plan. La sabiduría que usó fue para planificar cómo destronar a Dios. La sabiduría la usa para planificar un golpe de estado contra Dios. Entonces, como tenía una sabiduría, pero limitada, pero era de una manera
extraordinaria, pero era limitada con respecto a Dios. Ahí es donde vemos que la maldad se halló en él. Eso le trae una consecuencia terrible: espanto, convertido en ceniza, fuego sale en medio de él para que lo quemen, él arrojado a los abismos. Y de alguna manera la Biblia no nos narra a profundidad todos los acontecimientos, pero lo que vemos es que hay un apego y hay una consecuencia sobre el planeta Tierra, porque es arrojado a la tierra. Y cuando él dice subiré, hemos llegado pues a un análisis que estaba en un lugar inferior al tercer cielo, y de ahí emprende esa huida o ese plan para derribar o para destruir a Dios, algo que es imposible de lograr. Y cuando la consecuencia viene a su vida, encontramos a un Satanás caído en el planeta Tierra. Alguna gente habla de un diluvio satánico, que fue el que dejó la tierra como estaba, desordenada, vacía, cubierta de agua, en oscuridad. Alguna gente analiza que es probable que haya sido a raíz de la caída de Satanás, de la caída y de la consecuencia de esa gran guerra. Antes de que Adán estuviera en la tierra y antes de que se plantaran o se establecieran los 7 días de la creación, ya ese ser, ahora Lucifer, ahora Satanás, ya estaba en la tierra, destronado y caído de la gracia donde había sido colocado. Por eso el origen de Satanás no está en Dios. Dios no crea un ser maligno. Él se corrompe en el camino, él desobedece a Dios en el camino. Probablemente haya tenido un albedrío para él decidir hacer eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar cuál es el origen de Satanás, es un origen muy remoto, es un origen que se remonta a una época antes de que Adán estuviera en la tierra. El origen de Satanás es un origen que también en Isaías nos describe algunas escenas. Vamos a buscar un poco sobre Isaías, donde en el versículo 14, en el verso 12 también, casualmente, vea lo que dice: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. Algo tremendo. Mas tú debilitado eres hasta el Seol, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Ahí está. Cómo cae emprendiendo una aventura totalmente descabellada, y al final queda siendo un espanto vagando por la tierra. Por eso cuando vemos la creación adánica, que Dios en 7 días hace toda la creación y pone a Adán, vemos que a Adán se le da la semejanza de Dios y él quiere ser semejante al Altísimo. Él trata de usurpar esa función y lo logra por la caída de Adán, por hacerle caso a Satanás. Entonces es un enemigo que está rondando la tierra, que tiene una sentencia final, que tiene una sentencia en la cual está caído totalmente. No tiene salvación porque pecó en la eternidad, en la realidad. Es el origen de Satanás, es el origen. Ahora, él trata de llevar la mayor cantidad de gente hacia su destino también. Y mientras tanto está destruyendo la raza humana, está destruyendo la naturaleza, que es la creación de Dios, y de alguna manera lo que él infringe como heridas a los seres humanos es para causar dolor en el corazón de Dios. Cuando hace caer a alguien, cuando las almas se pierden, todo eso le duele a Dios. A Dios le duele cuando la gente peca, cuando la gente desobedece, cuando la gente se pierde su alma. Eso a Dios le duele, porque Dios ama a la humanidad. Y como él no puede golpear a Dios directamente, no tiene ninguna oportunidad para esto, él trata de infringir ese dolor a través de la desobediencia del ser humano. Así que este ángel o este querubín no tiene un destino de salvación posible para él. Está destinado a la condenación eterna. Por eso nadie debe hacerle caso a lo que dice Satanás. Debemos cuidarnos, debemos avanzar, no creer en los pensamientos que ponen en los creyentes. Cuando yo veo la Biblia nos habla de una guerra terrible, Apocalipsis 12,
también nos habla de las consecuencias de esa caída. Usted se da cuenta en el libro de Apocalipsis, del 12 en adelante, cuando vemos el verso 7, nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo, vea, cuando él logra subir para tratar de destronar a Dios. Dice, hay una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ve, aquí ya está en ejecución la guerra. Ya aquí no se le habla de Luber ni de querubín protector, sino se le llama dragón. Ya estaba transformado, ya estaba endemoniado, literalmente. Ya en su corazón había maldad, ya hay una transformación. Dice, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Vea, no es Dios el que pelea con Satanás, son ángeles luchando contra ángeles. Y dice aquí, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso vemos la cantidad de demonios, la cantidad de espíritus inmundos vagando, tratando de destruir la humanidad. Que yo en estos días enseñaba al grupo que tenemos de enseñanza de formación ministerial, y le digo que realmente, cuesta decirlo, pero es una realidad, está logrando su objetivo Satanás. Porque si Satanás vino a matar, robar y destruir, y uno examina cómo está el mundo: destrucción, muerte, aborto, homosexualismo, guerra, hambre, pestilencia, las naciones en guerra unas contra otras. El trabajo que Satanás está haciendo destructivo en la humanidad, para él está siendo efectivo. Cuando uno examina la cantidad de almas que buscan a Dios, sinceramente, son pocas, son muy pocas la gente que busca a Dios. Son muy pocas las personas que están haciendo lo bueno. Por eso Satanás está haciendo un trabajo acelerado, como dice ahí mismo en Apocalipsis, que él ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Es porque en el reloj profético de Dios, a Satanás ya tiene una sentencia sobre él. Y aquí es donde hablamos acerca del fin de Satanás. El fin está en Apocalipsis 20, aquí lo vemos. Como narra la Escritura, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Un ángel es suficiente para encadenar a Satanás. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Vean, estamos hablando del tiempo cercano al milenio. Hay un tiempo del arrebatamiento de la iglesia, 7 años de gran tribulación, en la cual va a tener un trabajo extraordinario Satanás, en el aspecto de que él sabe que en 7 años tiene una cárcel sobre él, porque esta Biblia, esto que está escrito, no es extraño para él. Por eso vemos que hay un aceleramiento en el trabajo satánico, sabiendo que una vez que la iglesia sea levantada en 7 años, va a estar en una prisión de oscuridad. Por eso entendemos por la Biblia, por lo que nos dice la Biblia, que al él ser encadenado, se suprime todo trabajo de él en la tierra, y luego de los 1000 años será suelto un breve tiempo. Dese cuenta que tiene una prisión de 1000 años, pero luego es soltado de su prisión. Y dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Esto en el 27 de Apocalipsis. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí está hablando de Gog y Magog. Si usted quiere un estudio de quién es Gog y Magog, déjanos un comentario y estaremos explicando en la serie de escatología bíblica, o cuando empecemos a dar la serie de enseñanza del Apocalipsis, vamos a especificar quién es Gog y Magog. Déjanos tu comentario ahora mismo, pero vamos a seguir en cuanto al tema que nos trae hoy, que es guerra espiritual, y hablando del fin de Satanás. Vea cuál es el fin de él. Al final, la gente se rebela contra Dios, contra el campamento de Dios. Y en el verso 10 dice, y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eternidad de condenación para Satanás. Ya el fin de Satanás está escrito, está señalado. Él está haciendo un trabajo ahora mismo en la tierra para destrucción, para persuasión, para maquinar, para destruir
y poder llevar al infierno la mayor cantidad de almas posibles. Por eso no debemos dejarnos engañar y avanzar en el camino del Señor. Así que la respuesta es clara. Dios no creó a Satanás como demonio, ni como diablo, ni como serpiente antigua. Pues creó un querubín hermoso, lleno de hermosura, lleno de sabiduría, pero con voluntad de poder tomar decisiones, de adorar a Dios, de ser fiel a Dios o no serlo. Cuando él en su tiempo, después de ejecutar su trabajo durante mucho tiempo, un tiempo indefinido, no determinado por la Biblia, de pronto su corazón se empieza a llenar de orgullo, de altivez, por la hermosura, por todo lo que se le había dado, y usted se da cuenta que entonces es que emprende esa rebelión. Él mismo voluntariamente se convierte, no es que Dios lo convierte. Ahora queda una consecuencia en él de espanto, de tiniebla, y él está operando durante el tiempo que lleva en la tierra, esperando un juicio. ¿Por qué Dios no lo ha destruido? Por algo. No dice la Biblia el por qué Dios no lo mata, no lo aniquila, no lo destruye totalmente, sino que queda para esperar un juicio, el cual está en la Biblia el día de él. Así como hay un juicio para los pecadores, hay un juicio para los que se pierden, hay un juicio también para Satanás y sus ángeles. Algunos de ellos están guardados en prisiones de oscuridad para el día del juicio. Nos revela el libro de Pedro, el libro de Judas, nos habla de que algunos están guardados en prisiones de oscuridad. Así que Satanás tiene un origen como un querubín bueno. Él se revela, viene toda esta historia de maldad en la humanidad, la caída de Adán, y luego al final tiene un juicio y una sentencia final que es un lago de fuego de eternidad. Esto Satanás no quiere que usted lo escuche, así que compártalo, llévele este video a alguien, comparta y síganos para que siga recibiendo las enseñanzas de Guerra Espiritual. Esta serie continúa y esté atento al próximo video. Suscríbase al canal, dale a la campanita para que sea notificado y comparte esta bendición con alguien más. Pastor William Toro, Dios le bendiga, Dios me le guarde. Bendiciones.